Julio de 1943. Las llanuras del Kursk dormían bajo un sol que parecía de otro mundo. El viento movía las espigas de trigo y el zumbido de los insectos llenaba el aire con una paz engañosa. Pero bajo esa superficie tranquila se gestaba el mayor enfrentamiento de tanques de toda la historia. Más de 2 millones de soldados, 6.000 blindados y 4.000 aviones estaban a punto de convertir esa calma en un infierno de acero y fuego. La Operación Ciudadela. Así la había llamado Hitler, convencido de que sería el golpe definitivo que devolvería la iniciativa al Reich. Creía que, al romper el saliente de Kursk, el frente oriental se derrumbaría. Sus generales, Model, Hoth, Manstein, habían preparado cada detalle durante meses. La Wehrmacht se sentía lista para demostrar que aún podía aplastar al ejército rojo. El orgullo alemán seguía vivo, herido, pero peligroso. Los nuevos tanques Tiger y Panther eran el orgullo de la industria del Reich. Máquinas colosales, invulnerables al fuego enemigo, capaces de destruir a un T-34 a más de 2 kilómetros. Los oficiales alemanes confiaban en su superioridad tecnológica, en su disciplina, en su experiencia. Había un aire de confianza arrogante, como si la derrota de Stalingrado hubiera sido solo un accidente. Esta vez, decían, el invierno no los detendría. Esta vez, la victoria era inevitable. En los campamentos alemanes, los soldados pulían las orugas, revisaban la munición, escribían cartas a casa. Muchos creían que la ofensiva sería rápida, que en cuestión de días estarían celebrando en Orel o Belgorod. Nadie imaginaba que algunos de ellos no verían el amanecer siguiente. Esa noche, el horizonte del este estaba cubierto de nubes oscuras. Los oficiales miraban sus relojes. Faltaban horas para el ataque. Pero lo que Hitler ignoraba era que el enemigo ya lo esperaba. Los soviéticos sabían cada detalle del plan alemán. Los servicios de inteligencia habían interceptado transmisiones, capturado mapas, infiltrado espías en los cuarteles del Reich. Stalin, Zhukov y Rokossovski sabían exactamente dónde, cuándo y con qué atacaría el enemigo, y en lugar de detener la ofensiva, decidieron dejar que los alemanes vinieran. Habían construido una trampa gigantesca, 8 líneas de defensa, decenas de miles de minas, artillería enterrada, tanques camuflados, posiciones antitanque ocultas entre colinas y bosques. Cada metro del terreno estaba preparado para devorar acero alemán. Zhukov lo dijo en una sola frase: que avancen. Cuanto más lo hagan, más cerca estarán de su destrucción. La noche anterior a la ofensiva, una niebla espesa cubrió los campos. Los soldados soviéticos esperaban en silencio, ocultos en trincheras. Algunos escribían mensajes rápidos en trozos de papel, otros afilaban bayonetas o simplemente miraban al vacío. Sabían que, al amanecer, el cielo se volvería negro y el suelo temblaría. El capitán Petrov, al mando de una batería antitanque, escribió en su cuaderno: «Mañana vendrán, no sé si viviré, pero sé que aquí termina su arrogancia». A las 0300, un oficial alemán levantó un brazo y gritó por radio: «Enfin». El rugido de 1000 motores respondió. La calma del amanecer se rompió para siempre. Los tanques comenzaron a avanzar, formando una marea metálica que se extendía hasta el horizonte. Los engranajes chirriaban, las cadenas mordían la tierra. En el aire, los bombarderos alemanes ganaban altura. El sol, apenas visible entre el humo, iluminó el principio del fin. El infierno acababa de despertar. El amanecer del 5 de julio de 1943 no trajo luz, sino fuego. A las 04:30, la artillería alemana abrió un bombardeo masivo sobre las posiciones soviéticas.
Las colinas retumbaron como si el mundo colapsara. Miles de proyectiles cayeron sobre el frente, arrasando trincheras, fortificaciones y aldeas enteras. El aire olía a tierra quemada, a hierro fundido, a guerra total. La operación Ciudadela había comenzado. Desde Orel al norte hasta Belgorod al sur, el frente entero se encendió como una línea de fuego. Los Tigres, Panteras y Panzers IV avanzaban en formación cerrada, escoltados por infantería motorizada. El rugido de los motores era ensordecedor. Las cadenas mordían la tierra, levantando una nube de polvo que cubría el horizonte. Los comandantes alemanes hablaban por radio con voz segura. Aquí el 505. Avanzamos sin resistencia. Las primeras posiciones soviéticas parecían vacías. Los búnkeres destruidos daban la impresión de un enemigo derrotado. Pero no era huida, era cálculo. Rokossovski había ordenado no abrir fuego hasta que los tanques enemigos estuvieran a tiro. A las 06:00, las divisiones cruzaron la primera línea. El general Hoth informó con entusiasmo: el enemigo ha sido aplastado. El avance continúa según lo planeado. Hitler sonrió por primera vez en semanas. Creía que esta ofensiva devolvería la gloria al Reich, pero bajo la tierra los esperaba la trampa. Cientos de miles de minas dormían en silencio. De pronto, el suelo explotó. 1, 2, 10 tanques volaron por los aires. Los Tigres ardían como hornos, sus tripulantes convertidos en sombras. El frente alemán se detuvo. campo minado, gritaban los oficiales. Los ingenieros corrieron con detectores y palas, pero cada metro despejado costaba vidas. Y justo entonces la artillería rusa rugió. Los cañones de 76 milímetros escupieron fuego desde posiciones invisibles. Los T-34, camuflados bajo redes, emergieron, dispararon y desaparecieron. Los primeros Tigres quedaron inutilizados, atrapados o en llamas. El cielo se llenó de rugidos. Los bombarderos P-2 descendían lanzando bombas sobre las columnas. El suelo se abrió bajo los Panzers. «Impacto directo», gritaban los pilotos. La ofensiva relámpago se convertía en una lucha por sobrevivir al primer día. Model, furioso, ordenó avanzar sin detenerse. «No hay vuelta atrás», gritó. Los Tigres empujaban entre el humo, pero la trampa se cerraba. En una trinchera, un artillero soviético escribió: «Dicen que vienen como una tormenta, pero nosotros somos la tierra, y la tierra no huye». A las 10:00, el frente era un caos. Los tanques avanzaban sobre chatarra humeante. El sol desapareció tras la cortina de ceniza. La gran máquina de acero, creada para destruir, comenzaba a devorarse a sí misma. El día apenas había comenzado, y el infierno ya tenía forma. A medida que el sol ascendía sobre Kursk, los alemanes comprendieron que avanzaban hacia un enemigo que no veían, pero que los veía a ellos con precisión mortal. Cada colina, cada zanja, cada árbol escondía algo. Lo que parecía un campo vacío era, en realidad, una fortaleza viva. Las defensas soviéticas eran un monstruo invisible. 8 líneas fortificadas se extendían más de 250 kilómetros, con trincheras, minas, búnkeres subterráneos y nidos de ametralladoras conectados por túneles. La ingeniería militar soviética había convertido la tierra en un laberinto letal. Los artilleros rusos conocían cada metro, cada ángulo, cada ruta posible. Cuando los Tigres intentaron reagruparse, las baterías soviéticas abrieron fuego. El cielo rugió. Los obuses de 122 milímetros destrozaron vehículos, volaron torretas, arrancaron orugas. El humo era tan denso que los observadores alemanes no sabían si sus líneas avanzaban o retrocedían. A las 11:00, los Tigres del batallón 505 flanquearon el frente.
avanzaban lentamente, cubiertos por infantería, pero los soviéticos los esperaban. Los cañones CIS-3, ocultos entre arbustos, abrieron fuego desde 3 direcciones. Los proyectiles golpeaban los costados de los tanques. Unos rebotaban, otros perforaban. Uno tras otro, los colosos de acero comenzaron a caer. Los tripulantes alemanes salían envueltos en humo y aceite. Algunos gritaban buscando ayuda. Otros corrían ciegos hasta ser alcanzados por metralla. Los soviéticos disparaban sin moverse. No había piedad. Cada tigre destruido era una pequeña venganza por Stalingrado y Leningrado. En el puesto de mando, el general Model observaba los mapas con furia. El avance es más lento de lo esperado, dijo un oficial. Más lento no. Está detenido, respondió Model golpeando la mesa. Las pérdidas eran devastadoras, pero Hitler exigía resultados. Mientras tanto, Zhukov y Rokossovski observaban desde un búnker. Zhukov, imperturbable, daba órdenes precisas. Esperen hasta que agoten su combustible, entonces atacaremos. Sabía que cada metro ganado costaba más de lo que Alemania podía pagar. En el cielo, los Yakovlevs, Il-2 y PI-2 rugían sobre el campo. Los artilleros alemanes disparaban al aire desesperadamente. Algunos aviones caían envueltos en fuego, pero por cada uno abatido, otros 2 descendían en picado sobre los tigres. El rugido de los motores y el estruendo de las explosiones formaban una sinfonía de locura. Las trincheras se llenaban de cuerpos y barro. Los heridos pedían agua, pero solo encontraban silencio. Un anciano escribió en su diario: «La tierra tiembla día y noche. No hay dirección ni frontera, solo ruido, solo muerte». En el flanco norte, un destacamento alemán logró abrir una brecha. Por unos minutos parecía que el frente colapsaría, pero detrás de cada línea destruida había otra, y detrás de esa, otra más. Era como pelear contra un muro infinito que se regeneraba. A las 15:00 llegó un informe. Avance detenido, pérdidas del 60%. Solicitamos refuerzos, pero no había refuerzos que enviar. Solo quedaba avanzar o morir. Kursk ya no era un lugar en el mapa, era un pozo sin fondo que devoraba hombres, tanques y esperanza. El 6 de julio amaneció envuelto en un humo espeso que convertía el día en una sombra perpetua. El sol apenas era un disco rojo detrás del polvo y el aire olía a metal y muerte. Para los soldados de ambos bandos, el tiempo había perdido sentido. Cada minuto era una eternidad de ruido, fuego y órdenes gritadas entre explosiones. Los alemanes lanzaron su segundo asalto con todo lo que tenían. La Luftwaffe envió más de 1.500 aviones. Junkers, Heinkel y Focke-Wulf rugían como enjambres metálicos, lanzando bombas que levantaban columnas de tierra y fuego. Los soviéticos respondieron con sus Yak-9 y La-5, que ascendían entre el humo para interceptar a los bombarderos. El cielo sobre Kursk se convirtió en un torbellino de fuego. Trazadoras cruzaban de un extremo al otro. Los aviones caían envueltos en llamas y los artilleros antiaéreos disparaban sin descanso. Cada impacto era celebrado con un grito, aunque nadie sabía si seguiría vivo el siguiente segundo. En tierra, la batalla era una pesadilla. Las divisiones Panzer se abrían paso entre campos minados y fortificaciones soviéticas. Los T-34 resistían emboscada tras emboscada, moviéndose entre cráteres y humo. Los tigres avanzaban lentamente, disparando a todo lo que se movía. Cada explosión levantaba una lluvia de tierra y metralla que no distinguía entre amigo o enemigo. Un testigo soviético recordaría: el cielo era fuego, la tierra, acero. No sabías si morías por una bala, una bomba o un tanque que pasaba sobre ti. En el flanco sur, el general Hoth empujaba hacia Prokhorovka. Su objetivo:
romper la línea soviética y dividir al frente en dos. Los tanques alemanes formaban columnas interminables, 20 kilómetros de metal en movimiento. El ruido era tan ensordecedor que hasta los animales huían kilómetros antes de que llegara el frente. Pero cada metro ganado costaba sangre. La artillería soviética caía sobre las rutas de avance con precisión quirúrgica. Los observadores rusos marcaban objetivos uno tras otro. A veces el fuego amigo los alcanzaba, pero nadie se movía. El deber era resistir. Un pelotón soviético quedó atrapado entre dos divisiones Panzer. Durante horas resistieron, rodeados por fuego. Cuando un tanque alemán se acercó demasiado, un soldado ruso, cubierto de barro, salió corriendo con un cóctel Molotov. El Tigre estalló en una bola de fuego. Nadie volvió a verlo, pero su acción retrasó el avance varios minutos. Y en Kursk, cada minuto valía cientos de vidas. En el aire, los pilotos luchaban hasta quedarse sin munición. Algunos, sin balas, embestían al enemigo. El Taran, el choque suicida. Los cuerpos y las máquinas se confundían en un ballet infernal. En tierra, los soldados miraban hacia arriba viendo el cielo arder. A las 14:00, el campo era humo. El calor era insoportable. Los tanques alemanes se sobrecalentaban. Las tripulaciones salían jadeando solo para caer bajo fuego enemigo. Los soviéticos seguían disparando desde posiciones que ya no existían. Las líneas se desdibujaban. El frente se convertía en una mancha negra de destrucción. Zhukov, informado del avance de Ho, dijo una sola frase: que sigan avanzando. Cuanto más lo hagan, más fácil será enterrarlos. Esa tarde, el cielo se volvió rojo. Miles de incendios ardían en el horizonte. Desde el aire, Kursk parecía el fin del mundo. Las radios transmitían solo estática y gritos. Nadie sabía cuántos quedaban vivos. Solo sabían que el infierno seguía abierto. Y aún faltaba lo peor. El amanecer del 12 de julio de 1943 trajo el rugido más ensordecedor de toda la guerra. No era el trueno ni la artillería, era el sonido de 1000 motores encendidos al mismo tiempo. Prokhorovka, un pequeño pueblo en la estepa rusa, estaba a punto de convertirse en el epicentro del mayor choque de tanques de la historia. A las 05:00, el aire vibraba. Más de 1500 tanques se preparaban para enfrentarse en un frente de apenas 5 kilómetros. De un lado, el segundo cuerpo Panzer SS de Hoth, con sus Tigres, Panteras y cañones antitanque. Del otro, el quinto ejército de tanques de la Guardia, bajo el mando de Rotmistrov. Ambos sabían que lo que ocurriera ese día decidiría el destino del frente oriental. Los soviéticos esperaron hasta ver el polvo en el horizonte. Cuando los Tigres aparecieron, la orden fue simple: avancen, sin detenerse. Miles de T-34 rugieron al unísono y se lanzaron cuesta abajo a toda velocidad. Las orugas devoraban el suelo, los cañones disparaban en movimiento y los soldados gritaban ¡hurra!, como si el mundo se acabara. La distancia entre ambos ejércitos se acortó a segundos. Los proyectiles cruzaban el aire tan rápido que el cielo se volvió una red de fuego. Cuando los primeros tanques colisionaron, el estruendo fue como el choque de dos montañas. Tigres y T-34 se mezclaron en un combate cuerpo a cuerpo. Ya no había líneas ni estrategias, solo caos puro. Los T-34 rodeaban a los Tigres buscando sus flancos más débiles. Algunos se lanzaban directamente contra ellos, dispuestos a morir si con eso los destruían. Los Tigres disparaban a quemarropa, sus proyectiles atravesaban acero y hombres por igual. Cada impacto levantaba una nube de polvo, fuego y gritos. Los campos de trigo se convirtieron en un mar ardiente de metal retorcido. Desde el aire,
Los Stukas descendían en picado, soltando bombas que abrían cráteres donde segundos antes había tanques. Pero los cazas soviéticos los interceptaban a baja altura y las explosiones se mezclaban con los disparos de ametralladora. Un piloto escribió después: "No había cielo ni tierra, todo era fuego. Volábamos sobre un infierno que respiraba y gritaba". En tierra, el general Rotmistrov dirigía la batalla desde una colina. A cada minuto perdía decenas de tanques, pero no podía detenerse. Sabía que si los tigres rompían el frente, Moscú estaría de nuevo en peligro. Gritó a su operador: "Diles que sigan avanzando, que se estrellen si es necesario, pero que no retrocedan". A su alrededor, oficiales intentaban mantener la comunicación, pero las radios estallaban por la interferencia. El humo hacía imposible distinguir amigo de enemigo. Los tanques chocaban entre sí. Algunos, sin municiones, se lanzaban al embate directo. Los soldados luchaban con granadas, pistolas o incluso palas. Era la guerra reducida a su forma más primitiva: matar o ser reducido a cenizas. A las 0900, el campo se había transformado en un cementerio mecánico. El calor era insoportable. Las llamas alcanzaban metros de altura. Los motores rugían hasta explotar. Las tripulaciones morían dentro de los tanques, atrapadas por el fuego. El acero se derretía, el aire apestaba a gasolina y carne quemada. Los alemanes lograron avanzar apenas unos cientos de metros antes de detenerse. Los soviéticos, sin miedo ni opciones, contraatacaban una y otra vez. Rotmistrov recibió un mensaje desesperado: "El 29 cuerpo ha perdido el 60% de sus tanques". Él solo respondió: "Entonces el 40% restante luchará hasta el final". El combate continuó hasta que la luz del día comenzó a morir. Nadie sabía quién ganaba, solo quién seguía vivo. Los tigres se retiraron lentamente, cubiertos de barro y humo, sin combustible ni moral. Los T-34, muchos sin orugas ni torretas, se alineaban aún frente al enemigo, como si esperaran la próxima carga. Prokhorovka había dejado de ser un punto en el mapa. Ahora era un símbolo, un campo donde el acero se quebró y la fe se templó. Más de 14.000 hombres y 700 tanques quedaron destruidos en un solo día. Ni la historia ni el fuego pudieron borrar ese rugido. Bloque 6. El precio del acero. El amanecer del 13 de julio no trajo esperanza, solo silencio. El rugido de los motores se había apagado y el humo cubría el campo como una manta gris. Prokhorovka ya no era un campo de batalla, era un cementerio de acero. Por kilómetros, el paisaje era una masa de metal torcido, torretas arrancadas, cuerpos carbonizados y tierra aún caliente. Los tanques parecían gigantes dormidos, congelados en posiciones imposibles, como si la batalla hubiera detenido el tiempo. El aire estaba espeso, cargado de ceniza y olor a gasolina. No se escuchaban gritos ni disparos, solo el crepitar del fuego consumiendo lo que quedaba. Los soviéticos recorrieron lentamente el terreno, buscando supervivientes. Entre los restos de un T-34 hallaron a un joven soldado aferrado al volante, con la mirada fija, inmóvil, todavía sentado como si esperara una orden. Un oficial escribió en su cuaderno: "Los vivos caminan entre los muertos, pero ninguno parece realmente vivo". A lo lejos, una columna de humo marcaba el punto donde los alemanes habían intentado reagruparse. Los tigres destruidos yacían en fila, sin combustible ni tripulación. Algunos habían sido abandonados intactos, otros reducidos a chatarra. La famosa bestia invencible había sido detenida por la tierra misma. Las pérdidas eran catastróficas en ambos bandos: más de 700 tanques, miles de hombres, incontables aviones.
El suelo estaba sembrado de cascos, botas y trozos de acero fundido. Los heridos gemían entre los restos, cubiertos de barro y sangre. Médicos soviéticos trataban de distinguir a quién salvar, pero la mayoría solo pedía agua o una bala. Un capitán alemán capturado murmuró antes de morir: "Pensábamos que íbamos al este a conquistar, pero el este nos devoró". Mientras tanto, en su cuartel, el mariscal Chukov observaba los informes. Los números eran horribles, pero su rostro seguía impasible. Sabía que el enemigo había sido detenido. Sabía también que cada victoria soviética se pagaba con océanos de sangre. Miró por la ventana y dijo a su asistente: "Este es el precio del acero. Cada tanque destruido vale 1000 vidas. Pero hoy fue el enemigo quien pagó más". En Berlín, las noticias llegaron envueltas en confusión. Los informes hablaban de avances, pero las cifras no cuadraban. Hitler exigía resultados, no realidades. En su mapa, la ofensiva aún parecía avanzar, pero en la estepa, la historia ya había cambiado. El mito de la invencibilidad alemana se había roto para siempre. Los soldados soviéticos, exhaustos, se sentaban junto a los restos de los tanques enemigos. Algunos reían con incredulidad, otros lloraban en silencio. No celebraban una victoria, solo el hecho de seguir respirando. Uno escribió con carbón en la torreta de un tigre destruido: "Aquí murió el orgullo del Reich". Esa tarde comenzó a llover, una lluvia fina, gris, que se mezclaba con el humo y el polvo. El barro cubrió los cadáveres, apagó los incendios y borró las huellas. Los supervivientes observaron el horizonte sin palabras. Sabían que habían sobrevivido a algo que no se podía contar, solo recordar en silencio. En los días siguientes, los equipos soviéticos comenzaron a retirar los restos. Los tractores arrastraban los tanques destruidos. Las grúas levantaban los cuerpos retorcidos. Algunos vehículos se fundieron y reaprovecharon. El acero del enemigo se convirtió en acero soviético. De la muerte nació nueva fuerza. Cuando el sol volvió a salir sobre Kursk, el campo seguía humeando. Las aves regresaban lentamente, posándose sobre los restos ennegrecidos. El aire estaba tranquilo otra vez, pero esa calma no era paz. Era el respiro de la guerra antes del siguiente rugido. Cuando el humo finalmente se disipó sobre Kursk, el silencio regresó como un espectro. Ya no se escuchaban motores, ni disparos, ni órdenes. Solo el murmullo del viento entre los restos de lo que una vez fue un ejército invencible. La batalla más grande de tanques en la historia había terminado, y con ella, la ambición alemana de conquistar el este. En los días siguientes, los alemanes se retiraron en silencio. Sus líneas estaban rotas, su moral destruida. El alto mando intentó presentar la retirada como un repliegue táctico, pero todos sabían la verdad. El Reich había perdido su última oportunidad de cambiar el curso de la guerra. Kursk no fue solo una derrota militar, fue una fractura psicológica. Los soldados alemanes que habían llegado creyéndose invencibles regresaban como sombras. El mito del Blitzkrieg había muerto en el barro ruso. Las panteras, orgullo de la ingeniería alemana, se habían convertido en chatarra. Los tigres, símbolo del poder nazi, yacían inmóviles, devorados por el fuego soviético. En Moscú, la noticia recorrió el Kremlin como un suspiro contenido. Stalin escuchó el informe sin una sonrisa, solo asintió y dijo: "Zhukov cumplió". Esa frase, breve y seca, valía más que cualquier medalla. Zhukov, exhausto, observaba el campo desde su cuartel avanzado. El suelo aún humeaba, pero él ya pensaba en lo que venía después. Sabía que esta victoria no era el final, sino el comienzo del fin. El enemigo aún era poderoso, pero había sangrado demasiado.
Miró el horizonte y murmuró: «La guerra nos ha enseñado que solo el que resiste más tiempo vence». En las trincheras, los soldados soviéticos encendían fogatas con trozos de madera quemada. No había celebraciones, solo rostros vacíos, ojos que habían visto demasiado. Algunos compartían trozos de pan, otros se quedaban mirando el cielo, aún ennegrecido. Habían sobrevivido al infierno, pero sabían que el infierno volvería mañana. Los reporteros soviéticos fotografiaban el campo de batalla. Querían documentar la victoria, pero cada imagen parecía un epitafio. Un paisaje sin color, sin sonido, solo ruinas y humo. La gloria era una palabra demasiado frágil para describir aquello. Cuando los telegramas llegaron a Berlín, Hitler se encerró durante horas, golpeó el mapa con el puño, gritó contra sus generales, pero nada podía cambiar la realidad. El ejército alemán ya no avanzaba, retrocedía. Desde ese momento, Alemania lucharía a la defensiva, siempre huyendo de una derrota que ya había comenzado en Kursk. Mientras tanto, la URSS recuperaba la confianza perdida. Kursk demostró que la Wehrmacht podía ser destruida, que el sacrificio podía torcer el destino. Los soldados soviéticos escribieron en los cascos de sus tanques: «Por Stalingrado, por Kursk, por lo que viene». El frente oriental se había transformado. El miedo cambió de bando. Cada kilómetro que los alemanes habían ganado en 2 años sería recuperado a fuego y sangre. La guerra entraba en su fase más brutal, pero el espíritu soviético, forjado en las ruinas, ya no podía ser quebrado. En agosto, el sol volvió a brillar sobre Kursk. Los campos de trigo crecían entre los restos de los tanques. Los campesinos regresaron, reconstruyendo pueblos reducidos a polvo. La vida volvía, lentamente, sobre la tierra más castigada del mundo. Años después, un veterano escribiría: «No hubo gloria en Kursk, solo supervivencia. Pero fue allí, entre el barro y el acero, donde aprendimos que el hombre puede derrotar a las máquinas, si su voluntad es más fuerte que el miedo». El eco de aquella batalla resonó durante toda la guerra. Cada victoria posterior llevaba el nombre de Kursk en su sombra. Allí nació la certeza de que el Tercer Reich podía caer. Allí comenzó la cuenta regresiva del infierno. El campo se volvió silencioso una vez más. El viento movía las banderas rotas, y entre los restos oxidados, la historia susurraba una verdad eterna. Ninguna máquina, ningún imperio, ningún tirano puede resistir para siempre ante la voluntad de un pueblo que decide no rendirse. En los libros de historia, Kursk es solo una fecha: julio de 1943. Pero para quienes estuvieron allí, fue el día en que el mundo se partió en dos. Los generales escribirían sobre estrategia, sobre flancos, divisiones y números. Pero los soldados, los que sobrevivieron, solo recordaban el ruido, el rugido interminable de los motores, los gritos, el olor a aceite quemado y cuerpos ardiendo. Para ellos, Kursk no fue una batalla, fue un monstruo hecho de fuego y acero que los devoró a todos por igual. Durante años, los historiadores discutirían quién ganó realmente. Los alemanes afirmaban haber destruido más tanques soviéticos. Los soviéticos hablaban de resistencia heroica, pero la verdad estaba escrita en la tierra: ni un solo kilómetro cambió de manos, y en una guerra de conquista eso significaba derrota. El Tercer Reich había lanzado su última gran ofensiva y había fracasado. El ejército alemán nunca volvería a recuperar la iniciativa. Kursk marcó el punto de inflexión. A partir de ese verano, el frente se movería solo en una dirección: hacia Berlín. En los meses siguientes, Zhukov lanzó nuevas ofensivas.
Las fuerzas soviéticas empujaron al enemigo hacia el oeste, liberando ciudades una tras otra. Pero en cada victoria se escuchaba aún el eco de Kursk. Los soldados lo sabían, habían ganado, sí, pero a un precio que no se podía olvidar. Una noche, mientras los ingenieros reparaban tanques cerca del campo, un soldado miró las estrellas. El cielo, por primera vez en semanas, estaba despejado, sin humo, sin fuego. Susurró: quizá algún día contarán esto, pero nunca podrán entender cómo sonaba el infierno. Décadas después, los supervivientes volverían al lugar. El campo era verde otra vez. Los niños jugaban entre los restos oxidados que asomaban de la tierra, y sobre una colina, donde miles murieron, se alzaba un monumento con una sola inscripción: aquí el acero se detuvo, pero el valor siguió adelante. El eco de Kursk se extendió más allá de la guerra. Las lecciones que dejó cambiaron la historia militar para siempre. Demostró que la tecnología sin estrategia es impotente, que la disciplina no sustituye al espíritu, y que incluso el ejército más poderoso puede caer si subestima la voluntad de quienes defienden su tierra. En el frente oriental, los soldados soviéticos comenzaron a escribir en sus tanques nuevas frases: de Kursk a Berlín. Lo que comenzó aquí terminará allí. Y así fue. 2 años después, la bandera roja ondeó sobre el Reichstag. Pero incluso entonces, cuando la guerra terminó y el silencio regresó a Europa, el nombre de Kursk siguió vivo. Porque no fue solo una batalla, fue la prueba de que el acero puede romperse, pero el coraje nunca.